la detención de un abogado que invocó a su esposa para pedir dinero. ¿Y quién es su esposa? Su esposa es la jueza Norma Salomón, que está a cargo del juzgado de Capiatá. El abogado fue detenido en un operativo llevado adelante por el Departamento Antisecuestro precisamente, y el fiscal Joel Casal, un operativo encubierto en el cual recibió supuestamente la paga de 13 millones de guaraníes de unos 28 millones que había solicitado para mediar en una causa que tiene su esposa y que la pareja de la persona denunciante vuelva a prisión, porque ese fue el fondo de la cuestión, en un caso de violencia familiar. Inclusive en la imputación del fiscal Joel Casal se lee de que el abogado llegó a advertir a la persona denunciante, a la que debía hacer la paga para agravar la situación de su pareja, de que si no ponía el dinero se podía constituir en un riesgo de vida para ella, señalando de que se iba a enervar o debilitar la causa para su pareja y podía acceder seguramente a la libertad, lo cual le iba a poner en riesgo su integridad física, porque estamos hablando de una situación de violencia familiar. Hoy esta señora, la denunciante, estuvo hablando en Alagrán 730 y expuso su denuncia y se ratificó en que el abogado conocía perfectamente de qué estaba hablando y apuntó también hacia la jueza Norma Salomón. Todo esto ya llegó a la Corte Suprema de Justicia porque el ministro Eugenio Jiménez Rolón pidió que se abra dos investigaciones, una al abogado y otra a la jueza Norma Salomón. Pero se extendió mucho más el día de hoy con la intervención del abogado Enrique Cronaueter, representante del Consejo de la Magistratura ante el jurado en enjuiciamiento de magistrados, y se dispuso la apertura de una investigación preliminar. ¿Y para quién la investigación preliminar? Y debe ser para la jueza, porque es el ámbito de jurisdicción del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Entonces, toda esta historia se va de alguna forma abriendo de manera a entender las responsabilidades en este caso, más allá de que el abogado finalmente, el abogado denunciado por este hecho, finalmente logró el arresto domiciliario y no quedó preso. Pero vamos a lo que hoy resolvió el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Saludamos al doctor Enrique Cronaueter, quien ya está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo está? Un placer estar en contacto con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, gracias por permitirnos su atención. Pidió que se abra una investigación preliminar a la jueza Norma Salomón. Resolvió la acogida de sus colegas. ¿En qué consiste una investigación preliminar por parte del jurado de enjuiciamiento de magistrados? Bueno, básicamente la ley 6814 lo que establece es que cuando existan hechos notorios, graves y que tienen repercusión social, se puede abrir una investigación preliminar a los efectos de que la dependencia jurídica del jurado solicite los antecedentes de los funcionarios que podrían estar involucrados, llámese magistrados en este caso, y sobre esa base luego dictaminar si corresponde o no el inicio de un enjuiciamiento de oficio. Eso exige otra vez un plazo de 20 días hábiles, por lo tanto en 20 días tendríamos el resultado acerca de lo que se recolectó con esos elementos de esta investigación que hoy se ordenó, y sobre eso votaremos en el Pleno si corresponde abrir un enjuiciamiento. ¿En base a qué solicitó la apertura de esta investigación preliminar, doctor? En base a las publicaciones, tanto del medio de ustedes como de otros medios que se hicieron eco casi de forma unánime sobre lo que implica la actuación del marido de la jueza, y ver y analizar un poco la causa en la que estaba interviniendo la jueza, porque lo que nosotros vamos a evaluar es precisamente si existen elementos que permitan sostener un mal desempeño de funciones de la misma en el contexto de este proceso en el cual finalmente se dio el procedimiento y culminó con el procesamiento del cónyuge de la magistrada. Ahora, ahí está un punto importante lo que usted manifestó.
culminó con el procesamiento del cónyuge de la magistrada. O sea, las responsabilidades penales son individuales, obviamente usted lo sabe, usted es profesor Obviamente, de sí. Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, pero entonces, allí ¿dónde entraría la responsabilidad de la magistrada en este caso? No, si se puede, si surge de la investigación algún tipo de actuación irregular y que se pueda conectar no solamente con este procedimiento que realizó la policía y la fiscalía de manera conjunta, sino existan algunas irregularidades en el manejo de esa causa penal, obviamente que nuestra ley permite encuadrar esas conductas y sobre esa base determinar un juicio de responsabilidad por mal desempeño de funciones. Ahora bien, si surge involucramiento en materia penal, pues eventualmente derivaríamos los antecedentes a la Fiscalía, haciéndose saber de esas circunstancias como producto de nuestra investigación. Pues nosotros no tenemos competencia para juzgar por comisión de delitos, porque si se da esa circunstancia, es la Fiscalía la que debe llevar adelante la investigación. Y como ya está abierta una investigación, entiendo que la Fiscalía no se va a limitar solamente a la actuación en sí, sino a evaluar las derivaciones o vinculaciones que se dan con esta causa. Hay un antecedente, y hoy lo recordaba en la sesión del ministro Manuel Ramírez Candia, de la apertura de la investigación preliminar por una situación relacionada a la pareja, también al cónyuge en este caso, y esto se dio en Pedro Juan Caballero con el caso de la fiscal Katia Güemura, doctor. ¿Es similar el caso? Así mismo, hecho, digo. Así mismo. Todavía no tenemos, yo creo que en la siguiente sesión esto tendría que ya entrar para que nosotros evaluemos, la pertinencia o no de un enjuiciamiento de oficio si es que corresponde, ¿verdad? Sí, y muy importante me parece también, doctor, lo que ustedes están haciendo para despejar dudas nada más. Siempre se respeta la presunción de inocencia de por medio, pero acá hay una víctima que hoy estuvo pidiendo a través de ABC Cardinal que intervenga el jurado en enjuiciamiento de magistrados. ¿Y por qué pedía? Porque decía en todo momento estuvo interviniendo la jueza detrás de su marido. Y la cuestión de razonamiento también hace llevar a sospechas, doctor, porque si el marido, estamos hablando del abogado Farid Gustavo González, está pidiendo, supuestamente está pidiendo dinero por una causa, es porque tiene conocimiento de esa causa. Es decir, de alguna forma tiene relación o tiene conocimiento del expediente que se está llevando adelante como para proponer una suerte de negocio, entre comillas digo esto, para zafar la cuestión procesal o para ayudar en la cuestión procesal. Entonces se debe despejar todo tipo de dudas cuando aparece este tipo de situaciones, o de lo contrario también, cómo uno podría ya litigar ante ese juzgado ante las noticias que vienen apareciendo y que generan sospechas. Obviamente, Osvaldo, y a eso ahí tenemos que agregar también dos componentes. Primero, que ayer el Consejo Nacional de Abogados, que reúne a una cantidad de colegios de abogados, fundamentalmente tuvo una reunión ayer con el nuevo presidente del jurado y expresamente solicitaron el análisis de esa situación por lo que acabas de señalar. Y un segundo aspecto que yo le sugeriría es un consejo importante. Te habrás dado cuenta que nosotros estamos escuchando a víctimas de distintas circunstancias que atañen a jueces y a fiscales. De pronto yo desconozco la situación de la víctima que contactó con ustedes. De pronto, con una presentación simple se puede requerir ser oída por el Pleno del Jurado, y voy a ser el primero que ante esa información yo mismo solicite que le oigamos a ella en calidad de víctima en cuanto a lo que ella relata. Es muy importante conocer la posición de las personas afectadas cuando existe esa sospecha bastante fuerte de que se está favoreciendo determinado sector de un litigio, lo cual implica torcer la vara de la Administración de Justicia. Sí, doctor, y permítame esta reflexión, de alguna forma exagerando el tiempo también en televisión. Yo creo que se debe transparentar todo. Respeto muchísimo la presunción de inocencia, reitero, no voy a estar acusando a nadie y no corresponde en absoluto eso. Pero si una persona está pidiendo plata a nombre de otra y resulta que esa persona es muy afín a ella y resulta que esa persona tiene la decisión de intervenir en casos importantes, tiene la autoridad para hacerlo, entonces se debe despejar todo tipo de dudas, más allá, más aún, porque acá no solamente hubo una denuncia, hubo una intervención del Departamento Antisecuestro de la Policía, hubo una intervención del fiscal antisecuestro también de por medio,
y ahora entran ustedes, entró la Corte Suprema de Justicia, se debe despejar todo tipo de dudas para que el magistrado pueda obrar en consecuencia y en todo momento, doctor. Y además es un mensaje para todos los operadores de justicia, ¿verdad? Nadie está por encima de la ley. Y los primeros que deben ser auscultados son los que representan a la Administración de Justicia. Yo entiendo lo de la presunción de inocencia y soy respetuoso a rajatabla al principio, pero acá tenemos unos elementos de sospecha razonable. El estándar mínimo de información devela que por la proximidad de las dos personas que estamos hablando, difícilmente se puedan separar de entrada. Por lo tanto, es importante que en el ámbito de la investigación preliminar se puedan distinguir claramente las responsabilidades y, reitero, oír también a quien está señalando y denunciando y sintiéndose como víctima a través del órgano constitucional, y desde esa perspectiva tenemos más información para poder también tener una decisión que sea debidamente fundada.